Saludos, bienvenido una vez más a Wolfpack Cigar Club. Hoy con nosotros tenemos dos amigos muy especiales. Uno de ellos es Mario Caraballo, el dueño de la marca Casa Caraballo, y el otro es el representante de Mario Caraballo en Colombia, nuestro amigo Josué Llanes. Saludos a usted y saludos al resto de los miembros. ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos. Buenas noches, aquí en la lucha. Saludos desde la isla. Ahí, en Puerto Rico, en la casa. Yo escogí hoy, Mario, el 828, el oscuro, el torpedo tuyo para probarlo. Es primera vez que lo fumo. Muchos de los muchachos mismos. Padrón, creo que tiene claro, 828 claro. Yo tengo el claro, Ecuador Habano rosado. Claro. Exacto. Y nada. Ese 8, Mario, nada. ¿Cuál tú cogiste, Mario? Which one you got? ¿Cuál tú cogiste para fumar? Yo tengo el Dornelo claro. El Dornelo claro. Y tú, Jenny, que no lo quisiste enseñar ahorita, ¿cuál cogiste? Yo tengo aquí una edición limitada, el Silverback. El Silverback. Tremendo cigarrito eso. Está por San Andrés. El Powerhouse. Ese es otro Powerhouse. Ajá. Bueno, nada, Mario, cuéntanos entonces. Tenemos entendido que ya pudiste entrar en el mercado de Colombia. Cuéntanos cómo fue, cómo te encontraste con Llanes, cómo empezaron a colaborar juntos, cómo fue la entrada al mercado en Colombia, un poquitico para conocer un poco más de esta parte. Bueno, gracias a Dios nos encontramos ahí en Instagram y empezamos a colaborar, a hablar sobre nuestros antecedentes, nuestros intereses, la familia, y empezamos a desarrollar una amistad, ¿entiendes? Y en el proceso de esa amistad yo le ofrecí mis tabacos para que los probara y se los mandé para allá, y entonces después de eso fue que empezamos a dialogar sobre la posibilidad de cómo se lleva este tabaco, esta marca Colombia. Y entonces, gracias a Dios, ya es un tipo recto. Me dice, bueno, si hay que hacer eso, hay que hacerlo todo legalmente, ¿verdad? Que es como se deben hacer las cosas. Entonces fuimos y hablamos con un abogado amigo de él que se dedica a introducir las marcas en el país, registrarlas y hacer todos los papeles adecuados. Y entonces empezamos ese proceso, un proceso largo. Y entre eso empecé a mandar unas cuantas cajas de tabaco para allá para que él las fuera introduciendo en las catas de él allá en el país. Y hasta ahora ha sido bien recibido. Y bueno, voy a dejar que Llanes dialogue aquí también y hable ahí en el día lo que ha pasado del otro lado, ¿entiendes? Ya, claro. Llanes, cuéntanos, ¿qué parte de Colombia? Bueno, primero que todo, muchachos, quiero saludarlos a todos y agradecerles por el espacio que han realizado para darnos la bienvenida a Mario y a mí al canal de ustedes, Wolfpack Cigar Club, y pues entonces charlar un poquito sobre nosotros, lo que nosotros hacemos, los orígenes nuestros, más o menos, y como para que la gente sepa más o menos dónde estamos, ¿verdad? Exacto. Y entonces, y dándole paso al tema de la marca y esas cosas, yo me presento, mi nombre es Josué Llanes Castresana, soy de origen cubano, soy cubano. En estos momentos me encuentro residiendo dentro de Colombia hace unos 7 años más o menos. Y bueno, pues como le digo, vengo de una familia de origen campesino y de españoles, porque yo soy descendiente de españoles cuando la colonia española dentro de Cuba. Y pues toda la descendencia mía por parte de padre, que son estos Llanes, son unos músicos que habían allá en Cataluña, que arrancaron para allá, para Cuba, y se asentaron en el centro del país. El centro del país, dígase en Cienfuegos. De ahí donde sale el dicho ese que le cayó mierda al piano. le cae el dicho. Dígase entonces el área de Cienfuegos, y entonces colonizaron en la parte de Cumanayagua, ¿verdad?
Cumanayagua. Municipio que hay ahí dentro de Cienfuegos se llama Cumanayagua, donde se desarrolla mucha siembra de tabaco y esas cosas. Pues entonces mis tatarabuelos, que fueron los que mi tatarabuelo, que se llamaba Manuel Llanes, como para que tengan una idea por ahí, Manuel Llanes y Pepe Llanes se dedicaron a lo que era el tema de la finca, la ganadería y el tema de la siembra de tabaco. Ellos fueron los que empezaron a introducir el tema de tabaco, pero en ese momento no se comercializaba el tabaco, más bien se sembraba en las vegas de ellas personales para la fuma, para el intercambio y para hacer diferentes cosas. Entonces ya después mi abuelo, mi bisabuelo Alberto Llanes Llera, que en paz descanse también, que es hijo de Manuel Llanes, y ya pues se asentaron en una finca que tenían ellos, que el mismo Manuel les regaló a cada uno de los hijos que tuvo, y mi abuelo se asentó ahí mismo en Cumanayagua, en una finca grande, y comenzó pues el tema este de lo que era el tabaco, ya empezar a trabajar el tabaco ya para vender y hacer cosas ahí mismo en el mismo pueblo. Entonces, él le enseñó a mi abuelo Andrés Julián Llanes Díaz, Andrés Julián, que fue el que ya se dedicó ya más directamente a la venta, comercialización, siembra y todo lo que era de tabaco cubano, de tabaco negro cubano, dentro de eso, en esa zona que era el hoyo de Manicaragua y Cienfuegos, en toda esa parte ahí. Wow. Entonces, ahí yo, de chamacón, pues aprendí, empecé a caminar descalzo por ahí por los campitos de mi abuelo, a aprender a deshijar tabaco, a tomar tabaco, aunque las plantas de tabaco eran más grandes que yo. Yo soy pequeño, esas plantas eran más grandes que yo. Entonces, pues, ahí aprendí a ver los procesos de campo sin estudiar nada, porque desde chiquito, bueno, uno lo que empieza es a ver los procesos de campo, cómo se corta, en qué tiempo se comienza a preparar la tierra, qué se siembra antes de la tierra para la cosecha, todas esas cosas, las casas de tabaco, cómo la van aclimatando, haciendo todo ese tipo de procesos de campo, fue lo primero que yo vi. Y fumar escondido, como decimos los criollos cubanos, escondido, porque mi abuelo y mi tío me daban por allá atrás unos tabaquitos chiquitos, unos sorullitos que decían allá, torciditos para que yo probara, y salía borracho ahí después que me fumaba eso. Entonces de ahí, muchachos, es el origen mío del tema tabacalero. Ya después estudié un poco, me fui a la escuela, ahí tuve la posibilidad de capacitarme en la Escuela de Hotelería y Turismo del centro del país, Alberto Delgado. Se llama la escuela porque creo que todavía existe. Ahí aprendimos un poco de temas de todas las cuestiones gastronómicas, de lo que es barman, todo lo que es bar, restaurante especializado a la carta, servicio, todas esas cosas, todo lo que es servicio. Trabajé unos cuantos años en hotelería y turismo en hoteles dentro de Cuba allí, en la Cajería Norte de Villa Clara, y ahí tuve la oportunidad de capacitarme ya en la parte profesional, en la parte de habano, ¿verdad? En la parte de conocer de las 27 marcas de habano dentro de Cuba, de trabajar en unos SIGAs dentro de unos hoteles dentro de Cuba, y empezar a ofrecer ese tipo de servicio a los clientes que visitaban allá, a decirle, mira, esto se puede maridar con tal cosa, esta marca se llama así, tiene cierta historia, pam, y por ahí empezamos. Y ya después de eso, pues, arranqué para Colombia. Yo nunca en mi vida había tenido la oportunidad de probar un tabaco, un cigarro de otro origen que no fuera cubano. Y entonces cuando llegué aquí, más bien empecé a expandirme, a tratar de aprender todo el tema de los centroamericanos, de los orígenes nicaragüenses, mexicanos, ecuatorianos, hondureños, todo, aprender de capas, de ligadas y algunas cosas. Gracias a Dios, a través de un profesor de la misma escuela de hotelería y turismo que me dio clase en ese tiempo, que se fue para Miami, que vive hoy día, está en Miami, él es sommelier de vino, especialista en servicios y todo eso, profesional turístico también. Pues di con la escuela, con la IAC, con la International Association de Silla Sommelier, donde uno de los directores profesor de allá era profesor de Cuba, y pues ahí tuvimos la oportunidad de comenzar a capacitarnos, y pues ahí estamos. Entonces me dediqué a fumar, a aprender y a representar un poco, representar se dice, pues a impulsar un poco de marcas dentro de Colombia, el territorio colombiano. Y dentro de una de ellas, con Mario Caballo, un paisano que estaba ahí, y comenzamos a ver las posibilidades de conectar con la marca Casa Caraballo y Colombia,
según el mercado colombiano, más o menos las exigencias del mercado colombiano. Hemos estado trabajando casi durante un año ya con el tema de la marca, dentro del tema de la inscripción y registro de marca, porque dentro de Colombia todas las marcas que se van a vender oficialmente, se van a comercializar, deben estar registradas. Entonces, pues ese tipo de registro se hizo. Ahí estamos trabajando con eso, ya tenemos una importadora oficial y estamos trabajando ya para la elaboración de las ligas que van a llegar a Colombia, la imagen, las cajas, todas esas cosas, y comenzar entonces la distribución en todo el país, que es lo más importante. Claro. Wow. No, y entonces una pregunta, entonces quiere decir que entonces ya la marca de Casa Caraballo está registrada oficial en Colombia. Sí, ya la Casa Caraballo está en ese proceso, se hizo el registro de la marca como tal. Exacto. Wow. Coño, Mario, qué bueno, felicidades, mi hermano. Y bueno, nada, es otro mercado ahora que puede, sí, bro, está quemando lo más bien el tabaquito, buena construcción, tiro. Mira, la filosofía mía en este aspecto es que el mercado americano es muy traicionero, ¿verdad? Muy poca gente apoyan a las marcas pequeñas, ¿entiendes? Las marcas boticas, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de que este tabaco está bueno, pero no lo aprecia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, tú no le dices al mesero, déjeme probar el plato ese antes de comprártelo. Es verdad. Pides el plato, te lo sirven y te gusta, y si no, no. Hay gente que quiere probar el tabaco antes de comprarlo. Y entonces no valoran el trabajo de ese tabaco, el esfuerzo de esa liga, y entonces como te disminuyen porque tú no eres una marca grande, entonces no eres una marca buena, de calidad, ¿verdad? Claro. Y entonces yo vi una oportunidad de decir, déjeme enfocarme en algo un poquito más pequeño que se puede controlar y yo sé que la gente lo va a recibir bien. Y el único problema que tenemos en Colombia es el precio, ¿verdad? Porque el mercado colombiano, que voy a dejar que Yana explique eso, es muy diferente al mercado americano, ¿entiendes? Entonces, las ganancias son diferentes. Claro. Okay. Esto no se está haciendo por ganancias, eso es parte del proceso, pero se está haciendo para también expandir la marca. Introducir algo nuevo al país, ser una marca internacional. Exacto. ¿Verdad? Y una marca de que el consumidor en Colombia la ha recibido con unos brazos bien abiertos, con buenas notas, buenas calificaciones. Nadie se ha quejado, ¿verdad? Nadie se ha quejado. Y entonces, la filosofía es eso, vamos a hacer algo diferente, ¿entiendes? En vez de, todo el mundo quiere ser millonario de noche a día, ¿verdad? De día a noche. Eso no se hace así en el mundo del tabaco. En el mundo del tabaco, uno fracasa mucho. Yo fracasé con el primer socio que tuve, que era, bueno, un ladrón. ¿Qué se va a hacer? Pero uno se levanta y sigue echando para adelante, ¿verdad? Exacto. Así es, así es. Y la gracia que tengo yo es que todos los tabacos que estoy presentando hasta hoy en día, gracias por la factoría donde hago los tabacos allá en Nicaragua, la factoría de Papito Gómez, siempre muy agradecido al maestro Papito Gómez, que es tremendo hombre, tremenda persona, tremenda familia, y hace uno de los mejores tabacos en el mundo. Aparte de las ligas mías, él hace la liga Havana Caso, que es la liga boutique más grande en el Canadá. En Canadá, ¿no? Y son unos tabacos magníficos, que nada más se venden en el Canadá. Nadie más lo tiene en el mundo. Son exclusivos. Porque más. Fíjate que si cuando yo voy a la fábrica no me puedo fumar uno de esos, porque tienen un contrato. Esos tabacos son estrictamente para el Canadá. ¿Entiendes? Y son unos tabacos enormes. Pero gracias a Dios, tengo un tabaco bueno. El Silverback tiene una calificación de 95. Cuando lo lanzamos en el PSA en el 2019,
El oscuro que se están fumando ustedes tiene una radicación de 9.6. El tabaco número 2 de 2021 de Boutique. Wow. ¿Entiendes? Soy una persona, en el mundo del tabaco, yo soy un enano, pero tengo unos buenos tabacos. Y Claro. este año, el año pasado, sacamos la Apache y cogí un 91. Entonces, estoy bateando home run. ¿Entiendes? El caso es llegar a la base, ¿verdad? Y a la problema, base, Mario, el problema es que la gente subestima y piensan que porque un dueño de marca sea pequeño o la marca sea pequeña, no tiene calidad los cigarros, y están equivocados, brother. Lo hemos hablado aquí en muchos podcasts muchas veces. Hay que apoyar a todos, claro que hay que apoyarlos a todos, pero hay que tenerle cariño, un cariño especial y un apoyo especial a lo que son las marcas boutique, porque son las marcas pequeñas que le están metiendo triple esfuerzo comparada a las marcas grandes que tienen un equipo gigante detrás de ellos que reciben mucha ayuda. Las marcas boutique como tú eres el dueño, tú eres la cara, tú estás enfrente de todo. Si alguien te escribe por Instagram, tú eres el que habla con esas personas, no un asistente. Los eventos, tú vas y das la cara aquí y allá y tienen que ponerle mucho esfuerzo y mucho ímpetu y mucha dedicación, tiempo. ¿Sabes? Más calante. Eso siempre se lo decimos a la gente. Pues fumen boutique y apoyen a los mundo boutique porque hay muy buenos tabacos en el mundo boutique. No, hay muchos tabacos buenos. Y el problema es que la gente piensa que un tabaco boutique, eso es un tabaco cualquiera. Nosotros tenemos que hacer los tabacos tan buenos como la gente grande. ¿Entiendes? Exacto. Porque si no, lo compras una vez, más nunca lo compras otra vez. ¿Entiendes? Exacto. ¿Entiendes? Y gracias a Dios, tengo unas tiendas que me han recibido, que siguen ordenando y siguen apoyando. Y poco a poco se está desarrollando más el mercado, ¿verdad? Y el caso es seguir produciendo buenos tabacos de buena calidad y que la gente lo goce, ¿verdad? Eso claro. es lo más importante. Exactamente. Y también uno disfrutar de las nuevas amistades, las conexiones, ¿entiendes? Y luchar en lo que es producir y presentar un producto que uno puede sentir buen orgullo de ese producto, que la gente te habla bien de ese producto y el resto se lo dejamos al destino, ¿verdad? Que eso no lo podemos controlar nosotros. Exacto, sí, exacto. Hay cosas que están en nuestras manos, otras que no. Yo por lo menos quiero decir, Mario, ya tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo ya, conoces a muchos de los muchachos aquí. Tuvimos un podcast hace ya un par de meses atrás y no porque estemos aquí en cámara ni porque tú estés de frente, lo hemos hablado por de fuera de cámara sin tú delante. Nos gustan mucho tus cigarros. El Dornelo, el 828, claro, el 828 oscuro, es primera vez que lo pruebo, me está gustando mucho. Y la gente que vean este podcast, que tengan cualquier pregunta sobre Casa Caraballo, ahí tienen el Instagram de él, Casa Caraballo, pueden mandarle un mensaje, pueden preguntarle. Si me quieren preguntar a mí, pregúntenme a mí también, busca el Cigar Club y yo con mucho gusto los atiendo, los ayudo, pero prueben estos cigarros. No se van a arrepentir, muy buenos cigarros, tienen de todo, tienen tabaco, si están buscando una fumada suave, si están buscando una fumada con medio cuerpo, una fumada con cuerpo entero, tiene todo tipo de vitola, torpedo, gordo, chuchi, toro, robusto, y tiene un portafolio bien grande que lo está ampliando Mario Caraballo. Yo siempre le digo a la gente, fumen, pruébenlo y van a repetirlo de nuevo. Así es. Gracias, hermano. Gracias. Pues sí, consistencia y calidad. siempre mira, lo más importante en un tabaco es que la consistencia, que ese tabaco siga balanceado siempre, ¿verdad? Que por ejemplo, este grupo que se construyó en este año sea igual que se construyó el año que viene, que no haya mucha variación, ¿entiendes? El paladar siempre va a cambiar un poquito,
pero la liga no puede cambiar, ¿entiendes? Yeah. La liga no puede. Exactamente. Oye, Janet, háblale ahí cómo han recibido los tabacos allá nuestros hermanos colombianos. Bueno, nosotros inicialmente, Mario, pues empezamos a hacer el estudio de mercado, como fue que siempre hemos hablado, para tratar de introducir la marca a cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Pues lo primero que hice fue darme la tarea de probar las ligas que tenía Mario, ¿verdad? De fumarme 2 o 3 veces, Ajá. bueno, no sé, o tratar de fumarme 2 o 3 veces cada vitola que tiene Mario ahí en su portafolio. Se fumó $1,000 en tabaco. A ver si tienen buen calibre y se ajustan a lo que es el mercado colombiano, ¿verdad? Por el tiempo y esas cosas. Entonces, pues, nosotros hemos hecho aquí, por ejemplo, hemos hecho reuniones de club, porque nosotros, por ejemplo, nosotros no, yo no hablar de mí, sino nosotros, de mi equipo de trabajo que es aquí dentro de Colombia también, porque yo pertenezco a una hermandad que se llama Hermandad Tabaco y Humo, que es un club privado también de catas, donde nos dedicamos también a hacer catas anuales, ¿verdad? Nos reunimos todas las semanas, una vez a la semana, y tratamos de degustar cualquier tipo de cigarro que esté dentro del radar de nosotros, decimos, ¿verdad? Para mirar lo que es precio, calidad, ¿tú me entiendes? Y probar los orígenes, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos en el club de la Hermandad Tabaco y Humo, hacemos una puntuación, damos una puntuación de cigarros y sacamos nuestros propios cigarros del año, el top 10 del año, según lo que hemos fumado, lo que hay por ahí en el mercado, también que dan puntuaciones y demás. Pero bueno, nosotros no estamos certificados para esas cosas, es más bien de aficionados del lado de acá, ¿verdad? Y lo hacemos en Colombia, creo que somos los únicos que hacemos ese tipo de trabajo dentro de Colombia de momento. Y también, pues, que soy fundador de otro club que tengo acá en el oriente antioqueño, donde yo vivo, que se llama la Fraternidad de la Hoja. Somos unos cuantos amantes de los buenos humos, ¿verdad? De las buenas costumbres. Y ahí empezó todo el tema cada vez que traigo una marca o alguien me dice, coño, yo soy Miremo, le presento la marca a la gente también. Hacemos ese tipo de fuma juntos, yo me siento, miro y entonces ya después empiezo a ver el comercio, cómo la gente acepta para que me dé sus opiniones con respecto a la calidad del tabaco, ¿verdad? A las características del tabaco. Entonces, pues hemos hecho algunas reuniones, hemos hecho algunas catas aquí dentro de Colombia también con la Casa Caraballo, que ha tenido muy buena aceptación también, ¿me entiendes? Hemos hecho unos buenos maridajes aquí con rones colombianos, buscando también hacer similitudes o contrastes con la materia prima que tiene Mario, y pues ha gustado mucho, ¿verdad? La gente, hay muchos clientes ya que son habituales, que piden ciertas vitolas, pero el mercado colombiano yo digo que es un mercado que va en crecimiento en el tema del tabaco, que va aprendiendo como cualquier país del mundo también, pero Colombia, a pesar de ser un país donde se siembra tabaco y hay tabaco, pues hay diferentes plazas para la fuma, por ejemplo en Bogotá, en Medellín, ¿verdad? En otros lugares que son las plazas un poco más fuertes para la fuma. Entonces va en crecimiento ese tipo de mercado y la gente va aprendiendo. Pero es lo que yo siempre digo cuando hablo con respecto a cualquier tipo de marca o de origen. Claro. Hay una cultura de que siempre el habano, el tabaco de mi país, ¿verdad? Siempre ha sido el que estaba marcando siempre el uno ahí en las cosas. Y mucha gente acá no conocía en algún momento lo que eran los cigarros centroamericanos y empezaron a expandirse, ¿me entiendes? A abrir su abanico y a entender lo que son unos buenos cigarros. Entonces ese es el trabajo que vamos haciendo aquí, dándole a probar las cosas a las personas y que entiendan de que realmente hay buenos cigarros también en Centroamérica que merecen la pena probarse, que tienen buena relación calidad y precio y que la gente pues tiene que salir de su zona de confort y empezar a probar otras cosas diferentes, aprender de otro tipo de capas, de terruño y esas cosas. Y sí, claro. A mí me gustaba mucho la marca de Mario porque realmente pues reúne muchas cosas y Papito, que es el Papito Gómez, que es el creador de estas cosas junto con Mario, pues también creo que le da un toque a
al tema nuestro, a algo de la cubanía nuestra en alguna que otra liga del tabaco que se ve muy presente. Y son unos tabacos que son muy balanceados, son muy buenos, ¿verdad? Tienen muy buenas notas y entonces uno los disfruta mucho. Entonces yo pienso que la gente se está dando cuenta de que son buenos cigarros y que los pueden tener siempre en su medidor para degustarlo en cualquier momento, porque, por ejemplo, las vitolas son escogencias. Mario tiene una variedad de vitolas y tiene una variedad de ligas. Entonces uno tiene que tener una vitola para cada momento, ¿me entiendes? Así Claro. como nosotros escogimos ahora un cigarro, ¿me entiendes? De este tipo, pues hay personas que no tienen tanto tiempo para sentarse una hora a hablar y tienen que haber unas vitolas para eso, para 20 minutos, 15, 20, 30 minutos. Y por ejemplo, Mario tiene varias vitolas que son buenas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el Pocket Change es un cigarro que uno se lo puede sentar a fumárselo en un momento con un buen cafecito, temprano en la mañana, unos 20 minutos y pega. Me gusta mucho ese cigarro también. Hay otro que me encanta, que me trajo un recuerdo gustativo tremendo, y también fue el Greenback, que es un cigarro que ahí es donde yo digo que Papito Gómez quizás en ese momento pues desarrolló y quiso ponerle a ese cigarro cosas de Cuba, y a mí me trajo esos recuerdos también. Entonces pues ahí vamos haciendo un recorrido vitolario desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces está el Pocket Chain, el Greenback, está el 828, el claro, el oscuro, ¿verdad? El Dead Press. También tenemos esta edición limitada, que es un cigarro espectacular, con una capa San Andrés que nos podemos dar cuenta ya cuando nos vamos en una cata en fría el nariz, lo sabroso que es. Y ya cuando lo prendemos, el aroma, ¿verdad? Las notas que nos deja el paladar, el aftertaste, ¿verdad? Entonces, pues, me parece que hay mucho para regalar con respecto a esta marca para Colombia, que es un mercado que tiene mucho para dar y que va en crecimiento, como dije al principio. Y ahora con los diseños que vamos a seguir manteniendo, según Mario, lo que hemos hablado, el tema de las ligas, pero vamos a cambiar la imagen de las anillas, ¿verdad? La vitola. Porque, como bien te decía ahorita, no todo el mundo tiene tiempo para degustar una vitola, ¿verdad? Una vitola larga. Un toro, ¿verdad? Un toro, algo así. No, y quería rápido, antes que siga, Yane, añadir que me he dado cuenta que por lo menos yo diría que en los últimos 2 años he visto que muchas más marcas están trayendo vitolas pequeñas a su portafolio, al mercado, están trayendo mucho lo que es la Corona, Corona larga, están trayendo vitolas más pequeñas, que antes no se veía mucho eso, antes todo era doble toro, gordo y esos calibres grandes en cigarros, y ahora me estoy dando cuenta que muchas marcas están trayendo vitolas más pequeñas, tal vez sea de las personas, como tú dices, que no tienen mucho tiempo para fumar, de ponerse una hora a fumar y lo que tiene es 25, 30 minuticos y puedan degustar un tabaco de la marca. Eso es muy buena idea. Sí, el Pocket Change y el Checo son robustos, ¿verdad? Son unos robustos. Y esto, el Pocket Change es pequeño, el Checo es el robusto. Entonces son unos tabacos que en Colombia son aceptables, ¿verdad? Exacto. No tienen mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces, y aquí en los Estados Unidos es el reverso. Aquí la gente te está pidiendo el gordo, el 6 por 60 y cosas así. Sí. Por ejemplo, yo tengo esos tabacos en las vitolas de Ornelo. Tengo el gordo, tengo el toro. Son unos tabacos buenos, pero a mí, más allá del torpedo, no me gusta un tabaco gordo, grueso. A mí tampoco. Se pierde mucho sabor, se pierde mucho el sabor, la fortaleza, para mí, en mi opinión. Allá en Colombia hay que darle al cliente lo que necesita para el tiempo que tiene, ¿verdad? Y ahí donde... No, Mario, y que también Colombia viene, acuérdate de lo que estaba diciendo Josué antes, están adaptados a lo que es el habano, el tabaco cubano, y el vitolario cubano siempre ha hecho vitolas pequeñas. Cuba no tiene un gordo, Cuba no tiene un doble toro, tal vez ahora que tiene el Vehicle 56 y tal vez 2 o 3 más que tienen algunas vitolas un poco gruesas, pero siempre Cuba ha sido Petit Corona, Corona, Short Corona, Long Corona, y parece que por eso
el mercado colombiano acepta estas vitolas más pequeñas, aunque no sean habanos, porque es a lo que ellos están, digo yo. Claro. Habano sí tiene un vitolario muy extenso. Sí. Tiene un vitolario muy extenso para la venta y para el consumo de los clientes finales. Y hay muchas. Hay chochi, robusto, ¿me entiendes? Culebra, perdón. Hay figurado. Hay muchos tipos de vitolas. Hay muchos tipos de vitolas y que la gente ha probado muchas de las 27 marcas de tabaco. Pero te decía que como el habano siempre ha sido vanguardista en el mundo, pues entonces ese es el producto que siempre ha pegado aquí, que siempre pegó. Claro. Y que va a pegar en muchos lugares del mundo siempre, el Claro. habano. Siempre se habla mucho. Pero entonces el mercado centroamericano, pues entonces está entrando también. Y entonces la gente está probando las cosas y se da cuenta. Entonces, yo no digo que, por ejemplo, todos los fumadores dentro de Colombia no tengan tiempo para degustar de un toro. Esa vitola se degusta, pero en una buena compañía, mirando una buena charla con amigos, una película, tú me entiendes, una hora que tú enciendas tu cigarro, que te puedas sentar a tomarte un trago, ¿me entiendes? Hacer un maridaje en 3 tiempos, cualquier cosa así, ¿verdad? Sí los hay, pero lo más práctico para el mercado siempre es como las vitolas robusto, ¿me entiendes? Que hay un tiempo de una hora y un poquito, la gente no se cansa, el paladar no se cansa tanto, y la gente puede entender la transición entre los tercios y un cigarro en un momento, ¿verdad? Si el cigarro realmente no es plano y tiene evolución en los tercios. Entonces, más o menos, pues eso es lo que nosotros queremos proyectar en el mercado colombiano. Preservar las marcas que tiene Mario, ¿tú me entiendes? Y comercializando las vitolas. Estas vitolas, pero dejando un vitolario que va a seguir estando para Estados Unidos y para acá, para Centroamérica, aquí en Colombia, otro más práctico de alguna manera. Ya, claro. Así es. Así es. Ven acá, Mario, quería preguntarte ¿qué se puede esperar de Casa Caraballo? ¿Casa Caraballo va a sacar alguna nueva marca? No estoy hablando de vitolas nuevas, sino de marcas nuevas. Bueno, sacamos, en los últimos 2 años estaba trabajando en lo que era la Tampeña, ¿verdad? Ajá. Que esto es un habano y este tabaco fue en dedicación y honor a todas las mujeres que trabajan en lo que es el tabaco, ¿verdad? Especialmente desde 1800 hasta hoy en día, y la trayectoria que tomaron de salir del Caribe, entrar a la Florida y trayectoriar hacia Tampa, ¿verdad? Entonces se llama la Tampeña, la niña de Tampa, ¿verdad? Exacto. Se le dio eso. Es un tabaco que tiene una caja bella, una presentación bonita. Todo el mundo que lo fuma le encanta. El problema es que, en mi opinión, mucha gente no le atrae, ¿me entiendes? Porque piensa que es un tabaco muy suave, ¿me entiendes? Muy suave. Pero a toda la gente que lo prueba le gusta, y las tiendas que los tienen siguen ordenando, ¿verdad? Claro. Porque por ejemplo, hay una tienda aquí en Virginia que tiene 3 fumadores, y esos 3 fumadores se fuman todas las tampeñas en esa tienda. Ok. Wow. Le encanta. Sí, hay otros que le gustan el oscuro y hay otros que le gustan el Apache, ¿verdad? Siempre es diferente. El oscuro, en otra tienda, a la gente le fascina, ¿verdad? Y es una tienda que me pide que venga todos los martes, llegar a la tienda, presentar los oscuros, aunque ellos tienen ya los oscuros, llegar yo y presentar más oscuros. Claro. Y es un club que se une todos los martes en un restaurante, pero el restaurante tiene un segundo piso que es un bar, ¿verdad? Entonces ahí se presentan los tabacos, y si Dios quiere la Virgen, vamos a tomar ese bar y convertirlo en un cigar lounge, ¿entiendes? Ok. Pero un cigar lounge mini, no nada grande, ¿verdad? Sí, algo pequeño, algo más Mini. pequeño. Como de 15, 25 gente puede estar ahí, tú sabes, con una barra. Entonces vamos a tener un humidor con todas las marcas mías,
otra marca que se llama Up Top Cigars, que se hace en la misma fábrica mía, que son unas ligas tremendas, que es el hijo de Papito Gómez que las hace. Y entonces vamos a tener una cantidad de marcas, tú sabes, como los Drew Estates, el Padrón, Claro. tú sabes, toda la gente esa grande, ¿entiendes? Para que la gente tenga Claro. Variedad. mucha variedad, ¿entiendes? En el aspecto de sacar algo nuevo, estoy pensando en un lancero, pero eso se va a demorar un poquito porque ese lancero tiene que estar perfecto, ¿verdad? Claro. Sí. Porque el lancero es un tabaco bien fino, Sí. un tabaco fino y hay que saberlo manejar y preparar, ¿entiendes? Entonces, pero todo depende de cómo nos va el resto del año y el año que viene. Y entonces, a lo mejor se puede lanzar ese lancero el año que viene. Ya la liga está hecha, ya todo está hecho, se ha aprobado. A la gente que le gusta, todos dicen que sí, hay gente que no, porque no le gusta ese tipo de vitola. Por ejemplo, en Cuba mi abuelo fumaba lancero, siempre, ¿me entiendes? Siempre. Claro. Mi papá también. Y es una vitola que aquí en los Estados Unidos perdió su fama, pero yo creo que está regresando. Y es una vitola bien bonita. ¿Y ese lancero bajo cuál lo haría? ¿Don Nelo? ¿El 828? No, ese va a ser Caraballo. Se va a llamar así, Caraballo. Sí, bueno, no sé el nombre todavía. Tengo varios nombres ahí. Hay varios nombres. Hay un tema que se llama, por ejemplo, Distant Traveler, que es un programa al cual yo pertenecía en el gobierno, que, por ejemplo, cada vez que había un 911 call, que algo le estaba pasando a un americano en cierta parte del mundo, mandábamos un equipo a hacer un asesoramiento y basado en ese asesoramiento se llevaba a cabo una acción, ¿verdad? Ya. ¿Entiendes? Ese es el Distant Travel. Porque íbamos para diferentes países, ¿verdad? Entonces, se puede hacer el Distant Travel Colombia, porque Colombia es uno de esos países. Distant Travel Honduras, Distant Travel Berlin, Exacto. Era por todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, también hay otro nombre que tiene que ver con flores, ¿verdad? Gardenias. Hay una canción cubana de gardenias. Dos gardenias, ¿verdad? Entonces, tú sabes, esa canción, nosotros como niños nos creamos apoyando esa canción. Y es una canción de mujer, ¿verdad? Mujer, que es bella. Y entonces el lancero tiene ese aspecto, una bella. ¿Entiendes? Entonces, y hay otros nombres ahí que claro, todavía no te has decidido. ¿Sabes? Ya él va a terminar poniéndolo Casa Caraballo, Lancero Supremo. Ese es uno de ellos. Se oye bien. Se oye bien. Ese es uno de ellos. Yo no sabía, eso me vino aquí a la mente con telepatía. Así, el problema con los temas aquí en los Estados Unidos es que todo eso es halaga. ¿Cuál es el tema? Oye, ¿está bueno el tabaco? ¿Sí o no? Exacto. Ese es el tema del tabaco, que esté bueno. No que se llama fulanito, mengandito, ¿entiendes? Sí. Tú sabes que detrás del tabaco siempre hay un misticismo y eso entonces siempre hay una historia para contar, entonces hay que darle algo, hay que recrear ese tipo de historia, ¿me entiendes? Ese tipo de inspiraciones para que motive también a fumador, porque tú sabes, todo entra primero por la visual, ya después entonces vamos y catamos a ver qué tal. La historia le iba a poner refugiado, pero todo el mundo me dice, no. Refugee. ¿Qué tema más importante que nosotros que somos refugiados? Casa Caraballo y 220A. Parcero. Me imagino. Wow.
Bueno, pero estás trabajando en cosas nuevas. Mario, una pregunta rápido. ¿El año que viene, 2025, te vas a presentar en el PCA o no? Estoy considerándolo. Mira, el año pasado fuimos a PCA y se perdió mucho dinero. Nadie compró nada. Los años anteriores se vendió. Este año, no sé si era por donde estábamos dentro del evento. Se hizo mucha preparación con la BCA, mucho alarde, muchas cosas. Y cuando llegó el show, todo el mundo, todos los dueños de bodega que pasaron, fumaron los tabacos, todos les gustaron. Y después cuando uno hace la llamada a las 2, las 3, las 4 semanas, nadie quiso ordenar nada. ¿Entiendes? Y eso es una mala maña que tienen los americanos. Sí. Que les gustan fumarse los tabacos y no comprártelo. O coger los tabacos y después venderlos en las tiendas de ellos. Claro. Pero así es el negocio. Así es el negocio. Así no. Yo tengo entendido, Mario, no sé, yo no estuve ahí, que este año, el PCA que pasó en este año, en marzo, las marcas boutique estuvieron unidas con las marcas grandes, que no estuvieron separadas como en el que tú fuiste, que los pusieron al fondo y tenían a las marcas grandes adelante. ¿No? Me dijeron eso, no sé si sea verdad. Esto es lo que sucedió. Este año fue igual que el año pasado. Estaba la BCA atrás con todas las marcas boutique, pero siempre hay marcas boutique entre las marcas grandes. Siempre. Como ejemplo, no las voy a nombrar, pero hay, ¿entiendes? Claro. Entonces, unas cuantas gente que nosotros conocemos sacaron los espacios, en vez de con la BCA, sacaron los espacios individuales y pusieron su mesa y sus cositas ahí y tuvieron un poquito más de éxito, ¿verdad? Eso es bueno. Claro. Por ejemplo, cuando yo estaba con Sutliff era uno de los distribuidores míos antes, ellos tienen un espacio para todas las marcas de ellos, ¿entiendes? Pero es un espacio bien chiquitico, ¿entiendes? Pero lo tienen y lo presentan. Y sí, este año, mucha de la gente que estaba con nosotros el año pasado en el África hacia atrás, cogieron sus espacios individuales y tuvieron un poquito mejor de éxito, ¿verdad? ¿Entiendes? Así que todo eso es base de gusto, ¿verdad? ¿Y cuánto te quieres quitar? Son 750 pesos por la membresía del PCA. Después, de 2,000 a 5,000 pesos por el espacio. Y después, cada cosita, por ejemplo, ¿quieres luz? Eso te cobran extra. ¿Quieres una alfombra? Eso te cobran extra. ¿Quieres 3 sillones con 2? Todo eso es extra. El año pasado, entre el hotel, porque yo me quedé ahí mismo en el hotel principal, no me quedé en un hotel más barato. Entre el hotel, comida, los vuelos, todos fueron $20,000 caballos. Wow. O sea, $20,000. Son $20,000 que no son fáciles, tú sabes. Claro, no. Esto es parte de las ganancias mías, ¿entiendes? Esto no es que yo tengo millones en el banco, ¿entiendes? Claro, claro. Yo no toco lo mío. La jubilación mía, eso yo no lo toco. Todo esto es a base de dinero que yo ganaba haciendo trabajos. ¿Entiendes? Claro. Sí, reinvirtiendo y cosas así. Y es lo que tú dices, a veces los PCA son cosas que uno no puede predecir, que puede ir muy bien. Te voy a decir una cosa. Esto no se necesita el PCA. No, estoy de acuerdo. No se necesita. Es bueno porque te vas, te diviertes, la marca está ahí y eso. Y si te compran, mejoren todavía. Pero está ¿cómo se dice? Está el aspecto ese de que, tú eres una marca pequeña, no estoy interesado en ti. Déjame ir a enfocarme en las marcas más grandes, ¿entiendes? Déjeme sacar la cuenta, déjeme sacar la cuenta porque yo te llamo, tú corres. ¿Entiendes? Claro. Y por ejemplo, hubo
hubo una tienda de allá de Connecticut que me robaron que le mandara tabaco, se los mandé, le gustó. Cuando los llamé 15 veces, nunca me contestaron el teléfono. Y el año pasado están en el PCA comprando tabaco por gusto. ¿Y qué es lo que están comprando? Boutiques, ¿verdad? Entonces, yo llamo al muchacho, le digo, ven acá, veo que estás ahí vacilando y eso. ¿Qué pasa con...? Me dice, no, que yo te llamo. Nunca me llamó, ¿me entiendes? Yo tampoco voy a caerle atrás a alguien para que me compre mi tabaco. Claro. No. ¿Entiendes? Tú sabes, ahora cuando me llama otra vez que quiere los tabacos míos, se jodió. Claro, ya tuvo la oportunidad de la desperdición. ¿Entiendes? Y entonces uno trabaja con la gente que te ayuda, ¿verdad? Exacto. Uno tiene que rodearse, Mario, de gente que te aportan positividad y que te ayudan, que te dan apoyo. Uno tiene que rodearse de gente así. Uno empieza con 10 tiendas y esas 10 tiendas te están comprando, atiéndelas bien, ¿verdad? Exacto. Y después que eso esté bien montado, sigue creciendo poco a poco. No hay que crecer de un todo para adelante, ¿entiendes? Exacto. Y la gente no se da cuenta. Si uno tiene un representante, un vendedor en un lugar, y si está trabajando constantemente, esos vendedores hay que pagarle un salario. Eso no es de gratis. Exacto. Hay que pagarle viáticos. Oye, esos son $2,000, $3,000 en una semana, facilito. Ajá. Y no hay garantía. Y no hay garantía que las tiendas te vayan a comprar. Exacto. Ajá. Te vas a riesgo. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer también es tener online sales, pero, por ejemplo, asociarnos con personas como ustedes, ¿verdad? Con el Wolfpack, ¿me entiendes? Y poner los tabacos de nosotros para la gente tuya, ¿me entiendes? Para todos los miembros de Wolfpack, para que ellos tengan algo diferente, ¿me entiendes? Claro. Darle a ellos cosas que ellos no van a tener en ninguna otra parte, ¿me entiendes? Exacto. Y así, seguir, como se dice, esto es un camino largo, Mario, y nada, el lío es seguir seguir caminando, seguir recorriendo el camino y echando para adelante, y como tú dices, ser profesional, a la gente que te dan apoyo, a la gente que te muestran el apoyo, apoyarlos para atrás a ellos, y poco a poco seguir creciendo. Es como tú dices, que se mete en este negocio pensando que se va a hacer millonario de hoy para mañana porque sacó una marca de tabaco, está muy equivocado, porque esto es de tiempo, de dedicación. Hay una marca que no lleva ni 5 años en el mercado, tiene un número 7, ¿verdad? Esa marca tiene millonarios detrás de ellos. Entonces ellos sí pueden hacer lo que ellos quieran, claro, porque los fondos no tienen límite. Tienen el capital, claro, lo que tengan que invertir lo invierten. Cuando ellos te hacen un call light, te tiran una fiesta que cuesta $5,000. Los tabacos ya están costando 40 y pico pesos cada tabaco. Ajá. Entonces están compitiendo con fulanito y menganito, ¿verdad? Pero tienen el dinero y tienen un equipo de mercadeo que se están gastando $500,000 en revistas todos los años. Todos los años. Así es. Si tú pones la imagen de Wolfpack en todas las revistas de tabaco, ¿verdad? Y si tú no tuvieras que trabajar como tú trabajas y estuvieras en el Instagram como privada todos los días, tú fueras famoso también. Claro. ¿Entiendes? Y entonces cuando uno es famoso, uno puede ir a gastarse $40,000 en tabaco de segunda, 45, 50 centavos, ¿verdad? Ponerle un anillo, venderlo a 7, 8 pesos. Claro. O más. La gente no se da cuenta de eso, pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en el mercado. Eso es lo que está pasando en el mercado. Yo no te compro un tabaco de 45 centavos y te le pongo un anillo y te lo vendo a 10, 12 dólares. Yo te pongo un tabaco a ti en la mano que vale $10. Exacto. Mínimo. Después, lo que tú le quieras poner encima de eso,
eso es tuyo como bodega, ¿entiendes? Es que en parte, Mario, yo digo que las personas que están haciendo eso en el mercado, primero están dañando el mercado, segundo, no tienen ética, porque para mí eso es robarle a los clientes su dinero, ¿me entiendes? Pero el cliente se deja robar, porque tú sabes que ellos también, mira, ser muy honesto en esta industria es malo. Todo el mundo le está dando labia a cierta gente siempre. Exacto. Y así es, ¿entiendes? Pero nosotros, como se dice en los Estados Unidos, homegrown. Ajá. Homegrown. Suavecito, para adelante, poco a poco. Tú sabes. Y si llego al paredón y tengo que extraerme, me extraigo ya. Y para adelante. No, yo te digo, tío, aquí en esta industria, seas dueño de marca, seas un club, o seas una tienda, o sea lo que sea, yo digo que uno no se puede dejar cegar por la avaricia, brother. Tienes que ser muy humilde, mantener la humildad, tener los pies en la tierra y nunca dejarte llevar por la avaricia de quererte hacer 3 pesos, aunque me vaya por encima de ti. Y yo sé lo que tú dices, ser muy honesto es malo, pero yo te digo, yo prefiero mantener esa honestidad, que tú me tienes que actuar de otra manera y robarte $3 por aquí, robarte $2 por allá, para yo embolsillarme 5 pesos. No lo veo. Mira, ético, ¿no? En el lounge de nosotros, en Davie, como nosotros asumimos ese lounge, ya tú sabes la historia esa. Hoy en día, nosotros tenemos 131 caras de tabaco en ese humidor. Porque los clientes nos han pedido que traigamos cosas nuevas. Cuando empezamos, no probaban boutique. Ellos nomás que fumaban las marcas grandes. Y las primeras boutiques que traímos fueron las mías. Y después traje otras, ¿verdad? Ahora tenemos a Foundation, tenemos a Corona Craft, Ilusiones. Bueno, todo el mundo le está gustando, todo el mundo está comprando y no lo estamos robando. Los precios son unos precios justos. Claro. El problema, Mario, es que hay mucha gente que hablan de la diferencia entre costos yendo físicamente a un lounge y costos comprando online. La gente no entiende que el costo en un lounge para un cigarro va a ser más alto que online, porque en un lounge tú tienes empleados, tienes un local que tienes que pagar, tienes electricidad, tienes 1000 costos encima, que de alguna manera tú tienes que ir cubriendo esos costos online. Tienes una tienda online, no tienes empleado, no tienes nada físico, y claro que te pueden ofrecer los costos más baratos en cigarros. Pero a todo el mundo le gusta ir a lounge. En el lounge tú vas a vivir una experiencia, tú compras online. Estás pagando tu experiencia. Online tú compras, te lo fumas con tus amigos, con tu club, con tu gente bien sabroso. Exacto. O en tu casa, pero el lounge es una experiencia única, es lo que hablábamos ahorita, son experiencias que vamos a vivir en diferentes lugares. Así como está Frank ahí, por ejemplo, un día se sienta solo ahí, cogiendo airecito sabroso ahí atrás, un buen destilado, un café, entonces se lo disfruta, pero en el lounge son unos cuantos amigos haciendo historia y hace que la fumada sea aún mejor. Única, como le digo, como es, y memorable. Es memorable, te amplifica la experiencia de la fumada, bro. Estoy de acuerdo. Claro, hermano, esto es una hermandad, el tabaco une personas. Ese es el propósito. Tú vas a un lounge y no vas por primera vez y ahí empiezas a hacer amistades, ¿verdad? Aunque no son muy comunicativos. Ahí vas conociendo a casi todos los que son habituales. Entonces ya formaron un vínculo y cada quien tiene algo que contar todos los días. Mira esa noche que nos encontramos aquí en Washington, cuando tú viniste por ese fin de semana, eso fue una experiencia única, ¿verdad? Exacto. Estamos ahí, súper bonito. Hablamos, ¿entiendes? Eso es lo que te da un lounge, ¿entiendes? Exacto.
El online no te da experiencia. Exacto, exactamente. Esas son las diferencias, que es lo que la gente tiene que entender. Pues ir a un lado está pagando. Mira, la gente también tiene que entender, por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo, yo voy a comprar algo que tiene un valor que significa algo para mí, ¿verdad? ¿Entiendes? Sea un carro, sea comida, sea una ropa, lo que sea. Si tú valoras ese producto, tú lo vas a comprar y no vas a pestañear 2 veces si tienes que pagar $1 más. Porque nosotros trabajamos, ¿entiendes? Claro. Entonces, si te vas a dar un gusto, te das un gusto que tú lo valores, ¿entiendes? Que tú lo valores. Mucha gente no sabe valorar el tabaco, ¿entiendes? Porque se está fumando el anillo y no el tabaco. Ajá. ¿Entiendes? Y yo te garantizo que este tabaco, ¿ok?, ha sido manejado igual que los tabacos de las grandes ligas. Y mejor. Es que están, como dicen, los fumadores los fumadores de tabaco y los fumadores de banda. Obviamente, uno, por ejemplo, yo hablo como consumidor y cliente. Obviamente, uno va a comprar un cigarro y no quiere ver un cigarro que tenga una linda presentación, una linda banda, una linda caja, porque como dijo Josué, lo primero que te entra es por los ojos, que te llama la atención el tabaco, ya después el tabaco, pero al final del día uno tiene que concentrarse más en el producto, en lo que fumaste, que te dio el tabaco, te dio lo que estabas buscando, fortaleza, lo que sea que estés buscando en el cigarro. Tú vas a Cuba, tú vas al Vedado, a La Habana Vieja, o Vuelta Abajo, y la gente que está rodeando tabaco en la calle te da un tabaco que no tiene anillo, y ese tabaco es una bomba. Ese tabaco es exquisito. Yo tengo ahí como 10 tabacos de Cuba que me trae un amigo que viene allá, y los tengo ahí porque no quiero fumarlo, porque son buenos, que me fumo uno una vez al año, ¿entiendes? Pero son unos tabacos que tú dices, qué maravilla, ¿verdad? No tiene mal. Lo hizo José Pepito, que nadie lo conoce, pero mira, qué tabaco. Así mismo. Así es. Lo que pasa con el tema del tabaco, en sentido general, es que, por ejemplo, hay fumadores con conciencia, como nosotros que estamos aquí fumando con conciencia hoy y hablando de tabaco con respeto, y hay otra gente que son aficionados, que están empezando, o simplemente personas que fuman y no conocen de los procesos del tabaco para que esto llegue a las manos del consumidor final, que somos nosotros, ¿verdad? Claro. Y como no conocen los procesos, no saben lo que es empezar desde cero, respetar las manos de que trabaja en el campo, cuando los productos son, los procesos son artesanales, ¿verdad? ¿Me entiendes? Desde el que siembra hasta el que transporta y lo lleva hasta la tienda final para la venta. Que al final de la historia, ¿quiénes son los que más ganan en este negocio? Que lo hablaban ustedes. Los vendedores que tienen la tienda, ¿verdad? Hay unos que venden online y otros que venden en los establecimientos físicos. Que también el que va al CIA no sabe cuánto tiene que pagar de electricidad, de agua, de internet, cuánto tiene que pagar por la renta de un establecimiento físico y por un empleado, ¿me entiendes? Por todas esas cosas. Eso hace que el costo del tabaco suba un poco, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues, las personas que venden el tabaco y conocen, pues le dan valor al producto porque conocen de todos esos procesos. Exacto. Hay otros que no. Entonces, pero Yane, por eso yo digo que, a ver, yo no estoy criticando a nadie ni nada, pero lo hemos hablado en otros podcasts, sea en lo que sea, el hobby o el estilo de vida, como lo quieras llamar a esto del tabaco, que te vayas a meter en esto. Por eso yo digo, lean, traten de aprender, traten de escuchar a personas que tengan más tiempo, más experiencia, porque es bonito, como tú dices, saber qué cosas son los procesos, qué es lo que pasa en una fábrica, cómo es que se produce el tabaco, cómo llega esto a la de uno, porque esto no es solo que cojan hojas, las enrolen y ya se acabó y se lo fuman. Esto todo empieza desde la tierra, cuando cultivas el tabaco, los procesos que llevan la cultivación, el secado, el despalillo, son 1000 cosas que lleva esto, que pasa por 1000 manos para que llegue a las manos de nosotros los consumidores, y por eso uno lo ve con otros ojos y uno lo aprecia más, porque uno
entiende cómo. Por eso yo digo, los que no conozcan, métanse en internet, mucha información en YouTube, aprendan, reúnanse con gente que tenga un poco de experiencia, que conozca un poco de tabaco, aprendan, escuchen lo que dicen para que puedas apreciarlo mejor. Mira, sí, porque uno le da el mérito, casi siempre se le da el mérito a los grandes que están detrás de la marca, pero no le dan el mérito del que lo cultiva, el que lo cosecha, el que lo fabrica, ¿me entienden? No se le puede quitar el mérito al proceso. Por eso es que la mayoría de la gente le da el mérito al que está detrás de la marca. Y ahí está el problema. Otra cosa que nosotros hacemos, yo asesoro a personas que quieren abrir una tienda o que quieren crear su propia liga. Yo asesoro a esas personas, yo doy esos servicios. Por ejemplo, hay una marca de vodka que se llama City Lights. La peña me llama y quiere hacer su propia liga, ¿verdad? Entonces, le digo, ¿cuánto tabaco tú quieres? Y me dice, como 100. Le dije, nadie te va a hacer 100 tabacos para tú lanzar una liga. Tienes que empezar con 5,000, de 3,000 a 5,000, 10,000 tabacos. Quiere decir que esto te va a costar dinero, ¿entiendes? Entonces, yo le hice la liga, se la fumó conmigo, se la dio a ciertos amigos, todo el mundo le gustó. Le hice los tabacos, y cuando le dije todo lo que le iba a costar, me dice, wow, le iba a costar casi $10,000, ¿entiendes? El tabaco, las cajas, las los anillas, impuestos, el viaje, el flete, los impuestos, ¿entiendes? Sí, todo eso cuesta dinero. Claro. Entonces, me dice, bueno, no voy a poder vender a $12, $13. Le dije, pero tú no puedes vender un tabaco a $12, $13 cuando tú no eres una marca reconocida. Exacto. El tabaco tuyo tienes que empezar a los $8. Bueno, gracias a Dios, todo el mundo le está gustando el tabaco ese, y ella vende las cajas con la vodka, ¿verdad? Y es una marca que yo creé para ella, se llama City Lights, y le va bien, ¿entiendes? Pero ella quería hacerse millonaria de noche a día. No. Ahí va a estar el error, brother. Le dije, no, mi amor, ahora como tú ordenes el próximo pedido, vas a pedir más. Y entonces te va a salir todo más barato. ¿Entiendes? Y vas a tener más ganancias. ¿Entiendes? Y no entienden eso. ¿Entiendes? Tú vas a las bodegas grandes y tienes 30,000 tabacos, 15,000 tabacos. Mira, hay una marca que acaba de salir. Se llama Hermano de Armas. El que la hizo la Oveja Negra. Oh, wow, la Oveja Negra. Sí. Son unos tabacos suavecitos. La presentación está bella. Todo esto. Y yo lo conocí esta semana, hablé con él, le di consejos. Los precios de él están súper caros. Le dije, nadie te va a comprar, mi hermano. Porque el punto tuyo está más allá de $7. Para wholesale. Para wholesale, wow. Quiere decir que cuando la tienda lo va a vender, lo tiene que vender en 14, 15 pesos. ¿Quién va a comprar? Nadie. Entonces, ¿Cómo es el precio de venta? $12. Sí, bueno, él quiere darle el precio a por mayor a $7. Quiere decir, un tabaco que nadie conoce, no te van a dar $7. Claro, no, claro que no. Y te digo... Eso tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y el tema de los precios influye mucho en el tema de las ventas. Exacto. Hay que ajustarse al mercado a varias cosas. Hay que aprender a hacer marketing, a introducir marcas, a colar las marcas en el mercado. ¿Cómo así? Tiene que ser entonces que como decía Mario ahorita, que detrás de tu marca haya una inversión de capital muy grande y que la gente vea eso como un hobby. Y que todo el mundo esté invirtiendo en imagen, ¿tú me entiendes? En el producto, que tenga 5 socios y que todo el mundo le esté poniendo, ¿me entiendes? Pero
los que están luchando duro día a día ahí para meter la marca y hacer las cosas, saben lo que es el trabajo desde cero, ¿me entiendes? No, o al no ser que entres al mercado con una marca nueva y tengas un padrino de estas marcas gigantes que te pongan el nombre de ellos en tu tabaco y te digan, esto me lo hizo el grandecito aquel, y pues ahí es diferente la historia porque la gente dice, coño, este tipo entra, pero si no, macho, eso está... Todos sabemos que si tú le pones el nombre de otra persona que ya está famosa al tabaco, la gente lo compra. Claro, lo hemos visto con otras marcas. Hay varios ejemplos de gente que sacó un tabaco, le puso una banda abajo que dice fulanito. Ya, éxito. En el PCA, ese es el tabaco nuevo de fulanito, vamos a ponerlo. Claro. Y entonces ese fulanito está en la butaca en la casa, así mira. Ajá. Eso como mierda. Así mismo. Así Oye, no sé, Rafi, si Alvaro tengan preguntas, hablen ahí. Ellos están ahí gozando el tabaco, mano. Ahí está el maestro. El maestro está degustando sabroso su tabaco. Está bueno, está claro. Critiquen los tabacos esos que se están fumando, critíquenlo. No, el oscuro está fantástico. Me encanta tener ese sabor de como el cedar, ¿verdad? Que es como cedro. Cedra. Y el como un poco de baqueta, como leather. Sí, pero piel. qué sabor tan rico está este oscuro. Y a comenzar, yo me di cuenta de la marca Casa Caraballo por un amigo, John, que es este Crazy Gringo Cigars. Buena gente. Y nosotros tenemos un grupo que nos hablamos por medio del Instagram, y cada ratito anda fumando un Casa Caraballo, el 828, y nos dice, hey, cómpranlo porque está bien rico. Y cuando le dije que iba a estar con ustedes, hombre, me dijo, hey, dile a Mario que es buen amigo, mándale saludos y te va a encantar el cigarro. Y dicho y hecho, ese cigarro riquísimo, es uno de los mejores. Lo único, como ahora yo estoy haciendo los reviews, ahora I'm a little sad porque pues no pude hacer el review de porque, no, hombre, ahorita es uno de los mejores tabacos que he fumado en este año. Wow. Y cuando pruebes te va a parecer otra cosa diferente. El Silverback. John me llamó y me dijo, oye, Frank is going to be on with you tonight. No, mira, Mario, yo no invité a John porque las veces que lo invitaban me dice, no, siempre tiene algo, y entonces yo dije, bueno, está ocupado. Lo que pasa con John, tú sabes que es oficial del guardacosta, bien ocupado, y ahora está en una transición de mudarse también. Exacto. Porque lo van a asignar a otro sitio. No, y también que íbamos a hacer el podcast en español, yo sé que él no habla mucho español, entonces yo dije, tú sabes, lo invito aquí, tú sabes, ya para otra oportunidad lo invitaré, lo haremos en inglés. Pero ya es buen muchacho y bueno, tremendo americano. Buena persona. Una persona bien preparada, graduado de la Academia de Guardacosta. Eso es, graduarse de esa academia, eso es duro, no es fácil. Y lleva ya más de 12 años en el Guardacosta, es teniente coronel. Sí. Él se reunió con nosotros allá en Washington cuando yo fui allá. Sí, una bella persona. Sí. Pues sí, thank you, Frank. Gracias, Frank. No, de nada. Tienes que decirle al mundo todo que te gustó ese tabaco. Sí, yo ya tomé foto, lo voy a poner por medio del Facebook, y el claro lo voy a hacer a review. Que no era not Mickey Mouse. Not Mickey Mouse, this is a real good shit. Tú sabes. Pues sí, fíjate, hablando de eso, aquí, por ejemplo, aquí en Maryland, en la bodega, yo he ido a todos los bodegas aquí, nadie va a comprar el tabaco, porque todos son clubs, no son cigar lounges.
¿entiendes? Entonces te tienen 10 o 15 cajas de todas las etiquetas y no compran. Wow, bro. Sí, Ese conmigo con los lounges, bro. hubo un lounge aquí que me compró y todos los tabacos se vendieron. Y entonces le introducí el broomstick, ¿verdad? Ustedes no han fumado ese broomstick todavía. No. Okay, No. en ese broomstick. Ese tabaco cuesta $17 porque tiene 5 tipos de tabaco. ¿Okay? Wow. Wow. Y le dije, déjeme poner esta caja aquí. Esto, no me la pagues, ponla ahí después que se venda. Se vendió en 1 hora, se vendió el broomstick ese. A eso, Wow. Wow. entonces le dije, ¿quiere que te traiga más? Me dice, no voy a comprar más tabaco. Wow. Entonces, abren los cigar lounges, pero son clubs, so they can do the jazz and so aquí, por ejemplo, en Maryland yo no tengo ninguna tienda, todos son en Virginia y en North Carolina, y en la Florida y en Texas. ¿Dónde en Texas lo tienes? Estoy en Dallas, en Smoking Jacket Cigar Lounge. Oh, yeah, I've heard that. Estoy en Herbalife. Estoy en Emmett Cigars también. Y en ahí otra más que se me olvida los nombres, son casi iguales. Ojalá que un día estás aquí en San Antonio, porque yo vivo aquí en San Antonio. Yo quiero ir a San Antonio, lo que no quiero dormir en el parque, ¿entiendes? ¿Dónde? En el parque. Yo tenía muchos amigos del ejército ahí en San Antonio. Oh, sí, se han sí. ido todos, pero he estado estudiando el mercado en San Antonio y a ver si encuentro unas tiendas ahí para. Yo te digo algo, Mario, el mercado de Texas es uno de los mercados más grandes que hay en este país. Sí, el problema con Texas es que de un lado al otro te demora medio día. No, sí, es muy grande. Y cuidado, sí, mira, más. Después del live, lo que sea, yo te mando unos, no son lounges, son cigar, no son cigar lounges, pero son donde venden los cigarros, para que hables con ellos. A lo mejor los que te voy a dar son varios que tienen más boutique, más smaller, los más chicos, los Sí. Claro. Marca. más chicas, pero sí, pero eso es lo que es mucha gente se envía más en lo que es el legacy, lo que dicen los tabaco más Sí. los compañías más grandes, ¿verdad? Pero Claro. los mejores cigarros que he tenido yo, he probado, son los boutique y los small shop boutique. Small batch. Small batch. Este cigarro, cuando hago la lista mía en el fin del año, este va a estar arriba. Este va a estar como, ahorita, this is number 2 right now. Para que sepan, ese oscuro tiene 4 años de añejo. Oh, Wow. Y ese claro tiene 3. Está buenísimo. Rico. Y el Silverback es Classified. Classified. No, Top secret. El Silverback tiene 4 toques. y por ejemplo, si en caso nosotros queremos comprarlo por medio del internet, ¿dónde recomiendes o el mejor sitio? Privada Club lo tiene. Smoking Daddy lo tiene. Smoking Daddy Cigar Lounge en Davie. Ryup Distribution lo tiene en Minnesota, en Michigan. Pero ya se le está acabando y no quieren comprar más. Y si no le escriben directamente a Mario y él les consigue. Fíjate que él lo busca de manera. Sí, exacto. Entonces, The Old Mill Cigar en Virginia, OG Cigars en Virginia, y también me pueden llamar y yo me arreglo lo pongo con el distribuidor y se conecta ahí con ustedes.
porque yo tengo el subscription por medio de privada y ellos, I mean, mucha gente, no sé cómo es el dueño, ¿verdad? Pero los cigarros y el inventory que tiene él es uno de los mejores que he visto. Él tiene mucho tabaco. Él tiene cuando él te compra tabaco, él compra 40,000 tabacos, ¿verdad? Él compra los tabacos, algunos tabacos los manda a hacer, ahí compra otros tabacos, así que están así en las bodegas, que no se han vendido, y los compra barato, entonces le pone su bandita. Él tiene un buen negocio, ¿entiendes? Tiene un buen negocio. Y lo que tiene también es mucho dinero, que por eso puede hacer todo lo que hace, ¿entiendes? Y él ha hecho algo que hay que darle mérito, ¿verdad? Hay que darle mérito. Esto, por ejemplo, la industria debió hacer lo que él está haciendo hace 10 años y no lo hizo, ¿verdad? Y a él se le han acercado ciertas compañías para comprarle su negocio, ¿verdad? Y le han ofrecido millones. Y él le ha dicho que no, gracias. Porque él se divierte, entiende lo que hace, pero él tiene los tabacos míos. Y bueno saber eso. Y van a tener mucho éxito hasta que Wolfpack catches up. You know? Ya estamos trabajando. Seguro. Pero no, él se llama Ryan, ¿verdad? Brian, sí. He's funny. He's funny guy. You either love him or hate him. Yeah. You know, because some people just don't fully understand his psychology. You know. Yeah. You know, he's not a bad guy. He's a good guy. No. I love a lot of the aged cigars. Like he has a good aging process. So he'll buy cigars and he'll just keep them aged. Yeah. So by the time you buy them, if they're like yours that are already aged 3 years, he'll keep them another 3 years and then sell them for at 6-year age, and he doesn't hike up the price. Yeah. Eso es lo bueno, porque he comprado bastantes cigarros de él y puedes ver en el cello que está bien añejado, ¿verdad? Que es real aged. Pero no, el problema con el tabaco, todos sabemos esto, que después de un tiempo pierde el tabaco mucho sabor. Sí, claro. Tiene que ser bien manejado ahí, ¿entiendes? Pero sí, Bueno, amigo, no sé, Padrón, ¿tienes alguna pregunta? Rafi, estoy loco porque Rafi haga una pregunta. Rafi, el mundo del tabaco. El mundo del tabaco. I'm just enjoying the smoke, man. I'm just enjoying the smoke. Disfrutando de la fumada, bro. De verdad. A todos los aficionados, los televidentes que están fumando tabaco, cuando vayan a comprar un tabaco, compren o pregunten por el Casa Caraballo y compren solo un tabaco y pruébenlo. Y así como ayudan a las compañías pequeñas a seguir progresando, no tienen que comprar una caja, no tienen que comprar 10 tabacos, solamente un tabaco. Este tabaquito, Mario, es claro, un tabaco excelente, buena fumada, buena construcción, bien agradable, con este Ecuador Habano rosado. Sí. Pero te tengo que dar una crítica. Y te lo voy a hacer honesto, Mario, que es el único que tengo. Ahora tengo que comprar más, está rico. Es el único que tengo y lo tuve que fumar, pero yo sé que conseguiré más con tu producción. Está bueno, lo recomiendo. ¿Tú estás en Puerto Rico? Yo soy el que te llamé del hijo mío de Alex, de Homeland Security. No, yo sé. Ok, sí, estoy en Puerto Rico. Yo sé que hay una bodega ahí que estaba interesado y eso, y después se echaron para atrás. ¿Quiénes fueron? Cigar House, Habana, Cuba. El que está ahí en San Juan. Cigar House. Doña Rita y Tito. Llámame a ver qué resolvemos. Hablamos.
Sí, los conozco muy, muy bien. Muy bien. Al hijo y a la doña. Pues sí. Muy bien. Pues, Pero sí, está buenísimo el tabaco. Bueno, no sé si Yane quiere decir ya unas palabras ya para ir concluyendo aquí, para después No, Mario ya muchachos, termine. pues realmente, como les decía, volviendo al principio, para cerrar con broche de oro. Que nada, de verdad que muchísimas gracias a Wolfpack Cigar Club por el espacio donde podemos hablar un poco de tabaco, charlar entre amigos y pasarla muy bien, que es un espacio para, para promocionar marca, ¿verdad? Para hablar de cualquier tipo de marca sin ningún tipo de tabú ni nada de esas cosas, siempre respetando los preceptos del mundo de los caballeros, que este mundo de tabaco es de caballeros también. Entonces, pues muy agradecido contigo, Yorley, con el equipo de trabajo, con tu club, con Mario por la oportunidad que me ha dado de trabajar con la marca acá en Colombia y pues muy agradecido con todos ustedes por la asistencia acá y seguir compartiendo y que se repita en otro momento, Claro. en otra ocasión Sí, señor. con otros colegas que le contaba yo Yorley, con los colegas de la hermandad, de la fraternidad, para hablar de fumar todos una misma vitola y dar percepciones, hablar, ¿sí me entiendes? Que es lo más importante de esto, que nos une, como Claro que dije también. Entonces, pues, muy agradecido, de verdad que la gloria es de Dios y muy agradecido a ustedes por la Amén. oportunidad. sí. Seguro, Yane. Gracias, Yane. No, es un Sí. placer tenerte aquí. Es un placer tenerte aquí, tenerlos a todos aquí. Y este es el comienzo solamente, bro. Vienen muchos proyectos en camino. Mario lo sabe, yo hablo mucho con Mario y estamos trabajando en ciertas cosas y mediante vayan cayendo en su lugar pronto y nada, para adelante, seguir creciendo, apoyándonos uno al otro. El lío aquí es apoyarse uno mutuamente, no solo crecer yo como club o crecer Mario como marca, es que crezcamos todos juntos, bro, y mantener la hermandad como tú dices y que seamos una Sí, familia. no, Sí, yo te quiero dar las gracias otra vez, 1000 gracias por tenernos aquí, patricionarnos esta noche y compartir con nosotros. Más allá, compartir con todos los televidentes que tienes, la gente del club que te apoyan, que sigan apoyando a Wolfpack. Wolfpack tiene buenas aspiraciones, tiene una buena trayectoria y si Dios quiere, con la ayuda de todos, va a ser un club magnífico con muchas cosas buenas que van a venir y con muchos productos buenos. El caso es que todo toma tiempo, ¿verdad? Bueno, toma tiempo. Y entonces claro. hay que tener paciencia. Y la próxima No vez, se pueden adelantar los procesos. No. la próxima vez tenemos que invitar a una de las damas del club para tener un poquito de diversificación aquí, que no sean hombres nada más, Ya, porque las damas también están fumando mucho tabaco Oh, sí. y hay que darle su Claro. lugar aquí con nosotros, porque son nuestras hermanas, ¿verdad? Claro que sí. Así que eso es una idea ahí que quede para la próxima vez, tener una de las amigas de nosotros aquí que fuma y que para que ellos den sus opiniones basadas a la observación de una mujer, ¿verdad? Que es muy importante. Claro. Muy importante hoy más que nunca que a la mujer le está gustando mucho el tabaco. Uh-huh. Sí, señor. Wolfpack, Sí, señor. exacto. Wolfpack No, Cigar estoy de Club acuerdo. que viene ahora para Colombia también, que vamos a romper. Exacto. Pronto ahí vamos a tener la representación en Colombia. Gracias a Josué y nada, caballero, gracias a todos. Vaya, si fuera por mí, siguiéramos aquí 3 horas, pero imagínate, ¿quién tiene que querer ver el video de 3 horas en YouTube? Eso es, esa palabra que dijo Mario ahora es diciendo que nosotros somos toditos feos, brother. Sí. Sí. No. Oye, nada, entonces, gracias a todos, Gracias. a los que nos están viendo, aquí los Instagram de cada persona, para que nos sigan a cada uno, los seguiremos para atrás, síganos apoyando, apoyamos a ustedes, cualquier pregunta que tengan sobre Casa Caraballo, pueden escribirle directo a él. Si tienen alguna pregunta sobre Casa Caraballo en Colombia, ahí está Yane Cigar. Si tienen alguna pregunta sobre ello, me pueden escribir a mí directamente también, que también, tú sabes, con mucho gusto los atiendo. Suscríbanse al canal, es gratis.
y nada, seguimos ahí para adelante. Así es. Muchas gracias. Bendiciones. Sí. Bendiciones Buenas para noches. todos, Janet. Te deseo éxito en tu proyecto, igual a Mario. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Vamos, Seguro. cuídense. Igualmente.